Quiero comenzar con esta historia, ¿no? Cuando yo era niño, ¿no? Mi papá tenía un taller mecánico, arreglaba llantas y hacía muchas cosas, pero tenía un área en el taller donde tenía chatarra, ¿no? Yo era muy chico todavía y un día en las vacaciones, un amigo y yo agarramos unas ruedas de triciclo que había ahí rotas, ¿verdad? Y una tabla y unos alambres y unos clavos, y entonces nos hicimos un carrito, ¿verdad? Un carrito de esos que te subes y lo empujas, ¿verdad? Pero era todo desarmado y armamos algo, nos sentíamos muy orgullosos de nuestro carrito porque, o sea, sí le echamos cabeza de cómo armarlo, le pensamos, ¿verdad? Cómo mover las llantas, le pusimos una soga, ¿verdad? Para moverlo ahí, para caminar. Y entonces, obviamente, para donde querías que se moviera, le movíamos, ¿verdad? Al carrito, a la soga. Y éramos felices. Mira, obviamente Durango era otra cosa, era una ciudad chica, no había tantos autos, así que en las calles, o sea, como si fuera cancha, ¿no? Todos empujándonos unos a otros, y mientras uno se subía, el otro lo empujaba, ¿no? O sea, era padre. Ahora, obviamente tenía sus bemoles, la tabla la agarramos así sin lijarla, así que la primera vez que nos subimos, todos astillados de las sentaderas, ¿verdad? Porque no la habíamos lijado. Me acuerdo que en el asiento le pusimos algo, no me acuerdo si un pedazo de llanta o algo le clavamos ahí para no astillarnos, ¿no? Pero como le digo, yo me sentí orgulloso del condenado carrito porque funcionaba, porque nos la estaban pasando muy bien, y con el carrito todo era dicha y felicidad y risas. Hasta que de repente íbamos empujando y se le sale una llanta al condenado carrito y por allá terminamos chocando. Y ¿sabes qué? Yo creo que nos duró como una semana, ¿no? De todos los días andarnos subiendo y andando, dándole, pero como lo habíamos armado con alambres, con cables, así como los mexicanos tenemos un dicho que si nos ponen con alambres y con duct tape podemos armarlo todo, así estaba armado el carrito, ¿verdad? Y no era como que había refacciones ni nada, y se le salió la llanta y se acabó el carrito, o sea, se acabó la diversión porque no era como que teníamos refacciones ni nada. ¿Y sabe dónde terminó el carrito? Pues donde lo sacamos, lo terminamos tirando en la basura y en la chatarra. Ahora, ¿por qué le comento todo esto? Porque en la vida muchas veces nos pasa lo mismo, ¿no? Nos tomamos el tiempo para armar algo, para alcanzar algo, y quizás tenemos algún proyecto de vida al cual le estamos invirtiendo y nos esforzamos por lograr tener cierta estabilidad, porque funcione, pensamos que tenemos todo bajo control y de repente nos está yendo bien, pensamos que nos está yendo bien, y cuando pensamos que ya lo tenemos todo, de repente se nos sale una llanta, ¿verdad? De repente tu relación va muy bien, tu trabajo va muy bien, te encuentras muy bien de salud, tu vida emocional, tu vida espiritual, todo va bien, hasta que no, ¿verdad? Hasta que se te sale una llanta, y muchas veces incluso en medio de todo eso piensas, ¿verdad? Que híjole, doy 3 pasos para adelante y 2 para atrás, parece que no estoy avanzando, parece que en lugar de ir mejorando voy empeorando en mi vida, ¿no? Y una de las cosas que me he dado cuenta es que hay cosas que incluso cuando pienso que tengo todo bajo control, debajo de la superficie, ¿no? Cosas internas, ¿no? De repente tiene el control sobre mí, sin darme cuenta, ¿no? Cosas de mi pasado, cosas de injusticia que he vivido, ¿verdad? Cosas de abuso que alguien más ha hecho a mi vida, complejos que he tenido, y de repente eso toma el control de las cosas que no deberían, ¿no? Y de hecho, es que la mayoría de las ocasiones estas son fuerzas que nos limitan en el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, no es voluntario, de hecho es casi imperceptible, pero son fuerzas de cosas que nos pasaron, que tienen una influencia sobre las decisiones y sobre la manera en que vivimos, ¿no? Nos limitan a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y son cosas como heridas, son malos hábitos que aprendimos o que agarramos en algún momento, son complejos que tenemos, ¿no? Que nos condicionan y nos mantienen
con la cabeza abajo en muchas de las cosas de la vida, en muchas circunstancias. Son cosas, como te digo, que a lo mejor son imperceptibles, pero estas heridas, estos traumas, estos malos hábitos nos mantienen esclavizados, agachados. No nos permiten vivir en libertad en todo lo que Dios quisiera que vivamos. Sí, una de las cosas increíbles que encontramos en la palabra de Dios y en la Biblia es que Dios quiere que vivamos en libertad. Dios nos llama a vivir en libertad. Es parte de su plan, es parte de quien Dios es. Que podamos vivir siendo libres, no solo de las cadenas, ¿verdad? No siendo esclavos, sino de todas las cosas que nos mantienen esclavizados en esta vida, en nuestra mente y en nuestro espíritu, que no nos permiten ser todo lo que Dios quiere y ha planeado que seamos. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo, pero hay cosas dentro de nosotros que tú mismo están dentro de ti, que te mantienen esclavizado, que no te permiten llegar al potencial total que Dios tiene para ti. Pero mira lo que dice 2 Corintios acerca de esto, 3:17, dice lo siguiente, dice: ahora bien, dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Lo voy a leer otra vez, dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Mira, una de las promesas de Dios es que conoceremos la libertad al conocer la verdad. Y Jesús dijo: yo soy la verdad. No, así que hay una relación entre vivir libres y conocer a Jesús. Hay una relación directa. Definitivamente Dios puede traer libertad a nuestras vidas. Podemos ser libres de nuestros pecados, de nuestro pasado, libres de las etiquetas que alguien más te ha puesto, ¿verdad? Que no sirves para nada, que nunca vas a lograr nada, libres, ¿no?, de las viejas heridas que te hacen reaccionar de la manera en que reaccionas. Dios quiere que seamos libres. Es el plan de Dios. Dios quiere que vivamos en su libertad, que seamos libres de todas estas cosas, libres para acercarnos a Dios sin miedo, libres de la preocupación, libres de la ira, libres de todas estas cosas que en tu vida se te atraviesan y no te permiten ser la persona que Dios ha planeado que seas. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y el plan de Dios es que puedas vivir en libertad, que seas libre. Y eso no me queda a mí ninguna duda que eso es lo que Dios quiere. Y también sé que muchas personas no viven en esa libertad. O sea, tú puedes venir aquí, puedes sentarte y no vivir en esa libertad, ¿verdad? Y déjame te comento algo. Muchas veces cuando venimos a la iglesia, cuando escuchamos historias de la gente que cambia, de repente llega un momento otro que escuchamos un testimonio de poder, ¿no? No sé si le ha pasado, ¿no? Esa persona que cambió de un momento a otro, que tuvo un encuentro con Dios y dejó el alcoholismo y de un momento a otro cambió, su carácter cambió y decimos: wow, Dios puede hacer algo. Pero si somos honestos, la mayoría de nosotros escuchamos esto y nos puede desanimar, porque decimos: ¿cómo alguien pudo haber cambiado de la noche a la mañana? ¿Verdad? ¿Cómo alguien pudo haber dejado las drogas? ¿Cómo pudo alguien de la noche a la mañana su manera de vivir cambió? ¿Verdad? Y nosotros que no estamos en drogas, nosotros que no tenemos tantas broncas, no podemos dejar ni la Coca-Cola ni los M&M's, ¿verdad? Podemos pensar en eso, ¿no? Decir: ¿sabes qué? Hay algo malo en mí. Hay algo malo en mí porque Dios se le apareció a esta persona, esta gente tuvo un encuentro y él cambió, y yo estas pequeñas cosas, estas cosas no puedo cambiar. Pero déjame te digo algo, no es así. La mayoría de nosotros, el cambio en nuestra vida es progresivo, es poco a poco, es real, porque no somos los mismos que éramos cuando comenzamos a conocer de Dios por su gracia. Pero aún no somos lo que Dios quiere que seamos. Estamos en un proceso. Así que si estás ahí, no te desanimes. Es una lucha constante lo que debes de hacer, ¿no? Entre lo que debes de hacer y lo que quieres hacer. Es una lucha entre lo correcto, lo que tienes que hacer, y lo que tus deseos, lo que tú quieres, se interpone en el camino. Y la mayoría de las veces lo que quieres hacer, tus deseos, son tus pasiones, los deseos que tienes no están alineados con lo que debes de hacer, ¿no? Y muchas veces tus deseos toman el control, ¿no? Toman el dominio. Pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos que tener dominio propio, ¿no? Si verdaderamente queremos ser libres, de alguna manera tenemos que tomar el control
de esos deseos, de esas cosas que se interponen. Ahora, no te digo que es automático, pero es algo que necesitas empezar a buscar en tu vida. Y al hablar de ser libres, ¿verdad? En esta área de nuestra vida, obviamente que una de las mejores historias, de los mejores ejemplos que podemos encontrar es cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto de la mano de Moisés. Ahora, eso lo encuentras en el libro de Éxodo, en la Biblia. El libro o la palabra Éxodo significa literalmente salida, ¿no? Y el día de hoy, obviamente que lo usan para hablar de un gran número de personas. Cuando un gran número de personas salen de un lugar y van a otro, entonces eso se le llama un éxodo de personas. Pero en el contexto de la Biblia, este libro tiene un significado de ser esclavos a ser libres. Ese es parte del significado de Éxodo, de salir de ser esclavos a ser libres. Y la historia de ellos era más o menos así. Antes de esto, hacía cientos de años antes, llegó una familia a Egipto en medio de una hambruna, ¿no? Y esta familia llegó y empezaron a crecer, se quedaron allá a vivir, crecieron como un pueblo y pasaron a varias generaciones hasta que llegaron a ser millones de personas. Eran muchísimos, pero nunca dejaron de ser los extranjeros en la tierra. Ellos no eran ahí, aunque eran millones, siempre eran los extranjeros. Ahora, todo iba bien con ellos hasta que se les salió la llanta al carrito, ¿no? El faraón, quien era el rey de Egipto, empezó a ver que eran muchísimos y empezó a tener miedo, ¿no? Pensó que por ser tantos pudieron levantarse en contra de él, así que los utilizó como esclavos en trabajos de construcción durísimo, ¿verdad? No quiero preguntarle cuántos de aquí trabajan en la construcción, porque un montón levantarían la mano, pero era lo que hacían con ellos, ¿no? Y les quitó la libertad, les comenzó a oprimir, los explotó. Y esto obviamente que como pueblo, como personas, empezó a afectar su estado anímico, su sentimiento de bienestar empezó a cambiar. Y se empezaron a amargar, empezaron a sentirse oprimidos, ¿no? Ahora, déjame te digo, es fácil relacionarse con ellos, especialmente cuando sufres de injusticia y estando muchas veces aquí en esta tierra, siendo uno extranjero, te puedes relacionar con eso, ¿verdad? Yo he escuchado, digo, que aquí en Estados Unidos nosotros vivimos como una esclavitud moderna, porque vivimos con este miedo, ¿verdad? Constante. De que no nos quieren o que nos van a correr, pero no podemos realmente salir. Pero es una cuestión muchas veces del corazón, es una cuestión del miedo, de lo que traemos adentro. La Biblia nos llama a que cuidemos nuestro corazón por sobre todas las cosas, ¿no? Independientemente de tu circunstancia externa, que cuides tu corazón, es tu responsabilidad. Ahora, si somos honestos, todos podemos relacionarnos con esto, porque todos hemos experimentado de alguna manera u otra un maltrato o un abuso o una injusticia que nos han marcado, que nos han traumado, ¿verdad? Nos ha sucedido. Ahora, es un tema muy importante porque todos nosotros estamos traumados en algo o reaccionamos de alguna manera de algo, ¿no? No me tienes que decir ni me tienes que contar, pero es algo de la naturaleza humana. ¿Cómo le hacemos para ser libres? ¿Qué podemos aprender de la Biblia para hacerlo, ¿no? Y yo tengo 3 puntos muy sencillos el día de hoy y son quizás cosas muy, muy básicas, pero yo te recomiendo que las pongas en práctica, ¿no? Lo primero es que tienes que reconocer que necesitas ayuda. No tienes que reconocer que en esa área, que a lo mejor es diferente para el que está al lado, necesitas ayuda. Mira, yo he hablado mucho, tenemos un perrito que se llama Nachito. Ahora, nuestro perrito, nuestra relación con él es muy extraña. Yo me doy cuenta porque, y me imagino que todos los que tienen animalitos es parecida su relación con ellos, porque le hablamos como si fuera un niño, ¿no? Como si nos entendiera. Y me doy cuenta que lo que pasa es que hay cosas que sí me entiende. O sea, le hablo y hay cosas que sí me hace caso, se sienta, me da la patita, cosas de ese tipo, pero hay cosas que de plano no me entiende, ¿no? Y como uno sabe que le entiende unas cosas, uno ahí le está explicando al perro, ¿verdad? Qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Ahora, el perrito es blanco con gris, es un shih-tzu, es uno chiquito con negro. Y cuando lo bañamos es más blanco que negro, ¿verdad? Entonces se ve obviamente que es más blanco. Y la semana pasada llegó con la cara llena de rojo, ¿no? Mírenlo, ahí está. O sea, llegó con cara. Y entonces nosotros, ¿qué traes? ¿Verdad? Y luego mi reacción primera con las niñas: ¿quién le pintó la boca al perro? ¿Verdad? Y nadie, ¿no? Ahora, ¿saben qué pasó? ¿Qué te comiste, Nacho?
Y me hacía esa cara, como si nada, ¿verdad? Como que no sé, es más, su actitud es esa, como que no, yo nada, ¿verdad? Yo no hice nada, ¿no? A ver, ¿qué fue? ¿No? Y me hace la cara como que, pues yo no sé ni de qué estás hablando. Y obviamente se comió un pintalabios que se halló en la mesa, y con eso se pintó no nada más la cara, sino se pintó también parte de la espalda. Ahora, pero la actitud del perro es, no, pues yo nada, ¿verdad? Y me hace carita así como que, ¿de qué estás hablando? ¿Verdad? No sé de qué estás hablando, con toda la cara roja. Ahora, nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Traemos toda la cara llena de pintalabios y todo el mundo lo ve, y le decimos a los demás, no pasa nada, yo estoy bien. No, el abuso que sufrí por eso ser querido, que nadie sabe, pues no me afecta, ¿verdad? Pues ando súper renegada siempre, pero pues eso no me afecta. No, ya superé la ruptura. No, ¿sabes qué? Tengo el alcohol y la bebida bajo control, no es ninguna, ¿verdad? O sea, no pasa nada, ¿verdad? No tengo problemas financieros, ¿verdad? No tengo problemas de adicción. Y no solo de sustancias, todo bien conmigo, ¿no? La mayoría de nosotros nos gusta presentar la mejor cara de nosotros. Y nada más vea el Instagram de cada uno y va a ver que no va a poner ahí una foto llorando, ¿verdad? Muy raro, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Mientras no podamos identificar y admitir nuestra necesidad, no vamos a poder cambiar eso que está mal en nuestra vida. Y te voy a ser muy honesto en esta área. Se requiere de cierta humildad, de cierta honestidad para poder admitir que necesitas ayuda en cierta área y que no tienes el control. Hay una humildad que se requiere para pedir ayuda, ¿verdad? Ayúdame, ¿verdad? Ayúdenme, necesito cambiar en esto. Ahora, en la historia de éxito vemos cómo los israelitas reconocen su condición, que no la pueden cambiar, y piden ayuda. Mira lo que dice Éxodo 2:23, dice lo siguiente, dice: mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. Lo voy a leer otra vez. Dice: mucho tiempo después murió el rey de Egipto. O sea, el rey que sí los recibió y los trataba bien se murió. Llegó otro faraón que los trataba mal. Dice: los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. O sea, no salían de donde estaban. Dice: sus gritos desesperados, en otra versión dice sus clamores, o clamaron a Dios. Sus clamores llegaron a oídos de Dios, ¿no? Ahora, estando en una situación así, donde no tienes el control, donde hay cosas externas que te orillan a una situación difícil, realmente nada más tienes dos opciones, ¿no? La primera de ellas es frustrarte y amargarte, reaccionando de una manera negativa en contra de los que te rodean, ¿no? Después de que alguien te traumó, después de que alguien abusó de ti, después de que alguien hizo una injusticia, puedes amargarte, puedes reaccionar de una manera negativa. La mayoría de las veces pagan la gente que vive contigo, porque a ti es el que te cambia el carácter. Y tus hijos no tienen la culpa, tu esposa no tiene la culpa de lo que traes cargando, pero contra ellos la descargas, ¿verdad? Tu enojo, tu frustración. Ahora, la segunda opción, esa es la primera que la mayoría de la gente toma. La segunda opción es la que hicieron los israelitas, que es clamar a Dios. Ellos clamaron a Dios, le pidieron a Dios ayuda. Y yo te recomiendo que hagas lo mismo, que seas honesto y que admitas que necesitas ayuda. Necesitas que Dios extienda su mano de poder. Necesitas su intervención más allá de lo que tú puedas hacer con tus propias fuerzas. Que Dios sea quien haga, que abra las puertas, ¿verdad? Que tú mismo no puedes abrir, y que cierre aquellas puertas que te pueden dañar en tu futuro, que no te van a llevar a lo que Dios tiene para ti. Mira, una de las promesas que tú encuentras en la Biblia es que si tú clamas a Dios, Dios te va a responder, Dios se va a aparecer. Quizás no de la manera, ¿verdad?, en que esperabas, pero Dios lo hace. Dios siempre responde, Dios siempre se aparece. En ocasiones lo que Dios cambia no es las cuestiones de afuera, las cuestiones externas, sino las cuestiones internas dentro de ti, de tu corazón. Eso es lo que Dios cambia. Y cuando Dios te cambia a ti, créeme que tú empiezas a ver la vida y las circunstancias diferente, y empiezas a encontrar la salida, y empiezas a ver la vida que no es como tú pensabas, tan oscura. Pero el cambio lo quiere hacer Dios dentro de ti. En ocasiones Dios quiere liberarte de tus pensamientos y actitudes en medio de las circunstancias difíciles, porque de por sí reaccionamos mal sin que nos pase nada, ¿verdad? Y en medio de una circunstancia difícil explotamos y hacemos todo lo que no. Dios quiere obrar más dentro de ti que alrededor tuyo. A Dios le interesa tu corazón. Mira, la esclavitud de los israelitas
no comenzó como una esclavitud. No llegaron ellos y dijeron, ay, verdad, pónganos las esposas, denos de latigazos. No comenzó así. Comenzó con una cuestión de sobrevivencia, ¿no? Porque había una hambruna muy fuerte y fueron a buscar la manera de sobrevivir, de tener algo que comer. Y era una cuestión de vida o muerte. Si no buscaban eso, obviamente se morían. Hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir. Pero cuando se acabó la hambruna, la misma estrategia de sobrevivencia, de irse a Egipto, fue lo que los hizo ser esclavos al final. Fue lo que los hizo estar en esclavitud. Y mira, los terapeutas y los consejeros te dirán que lo mismo nos sucede a nosotros en nuestra vida. Después de experimentar un trauma, después de experimentar un abuso, después de experimentar un dolor, una injusticia, vamos encontrando la manera de sobrevivir a ello. Esa es la realidad. Es como que un sistema que tenemos donde encontramos la manera de sobrevivir a estas cosas. Y comenzamos a usar mecanismos de sobrevivencia, ¿no? En nuestra vida. Y de repente esos mecanismos de sobrevivencia los vamos juntando y los vamos acarreando en nuestra vida adulta para sentirnos que tenemos el control, para sentirnos seguros. Y en el momento que nos sentimos amenazados, en el momento que nos sentimos que algo está mal, activamos esos mecanismos de seguridad aprendidos. Ese mecanismo que nos ayudó a sobrevivir, que en algún momento nos ayudó a poder avanzar, que nos ayudó a salir adelante, de repente es lo que te mantiene cautivo en el futuro, porque no te ayuda. No es lo que tienes que hacer. ¿Sabes qué? Muchas veces nos cerramos, ¿verdad? A que alguien nos diga que estamos mal. Eso me pasa a veces como pastor, que nos cerramos, evadimos las circunstancias difíciles, no queremos ser parte por miedo al rechazo, ¿verdad? Mentimos para evitar conversaciones incómodas o para que no se descubra lo que realmente está pasando en nuestro corazón. Gastamos mucho dinero en cosas que no necesitamos para impresionar a otras personas que ni siquiera conocemos y de esa manera buscar seguridad y validación o valor. Ahora, todo esto puede ser consecuencia de heridas del pasado, ¿no? Malos hábitos o complejos que puedes tener en tu vida, pero la única manera de sanar es admitir que necesitas ayuda. Si no admites que necesitas ayuda, no vas a poder salir adelante. Como lo mencioné anteriormente, se requiere de cierta honestidad, de cierta humildad, el reconocer que tenemos problemas dentro de nosotros, o para buscar a Dios y clamar a Él y pedirle ayuda, ¿no? Pero algo increíble sucede cuando lo hacemos. Dios siempre responde. Mira lo que pasó en Éxodo 2, 24 a 25. Dice lo siguiente: quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta, ¿no? Y hay un patrón que podemos encontrar aquí en este versículo de parte de Dios cuando nosotros clamamos a Él. Cuando nosotros clamamos a Él, lo primero que sucede es que Dios siempre nos escucha. Es su promesa. Él nos promete que nos va a responder, ¿no? Él no es indiferente a nuestras circunstancias o a nuestras complicaciones. El Dios del universo escucha cuando clamamos a Él. Si nunca lo has hecho, yo te recomiendo que lo empieces a hacer. Si necesitas ayuda, que empieces a clamar a Dios. No, lo segundo es que dice aquí este versículo, es que Él se acuerda. Él tiene una relación y Él quiere tener una relación con sus hijos, con su pueblo, ¿no? Dios siempre se acuerda de sus promesas que ha hecho. Y si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Dios lo cumplirá. Dios lo cumplirá. Lo tercero es que Dios se fija, ¿no? Tenemos la idea de que Dios nos mira a la distancia, que no está ahí, pero no está tan involucrado, no quiere estar tan involucrado en nuestra vida, pero no es verdad. Dios tiene su mirada puesta sobre ti. Dios sabe tu necesidad. Dios sabe lo que estás pasando. Dios tiene su mirada puesta sobre tu familia. Dios tiene su mirada puesta sobre tu futuro. Dios tiene cuidado de ti y sabe por lo que estás pasando. Dios sabe lo que estás pasando. Y lo último que vemos es que Dios te toma en cuenta, ¿no? Y Dios comienza a responder y a mandar su ayuda a tu vida. Es lo que Dios hace. Dios empieza a moverse. Dios
tiene una relación duradera con su pueblo. Dios no está de brazos cruzados, Dios te toma en cuenta. De hecho, dentro de la historia del pueblo de Israel, Dios en este punto está a nada de comenzar a moverse y la gente empezar a ver milagros. No podemos olvidarnos fácilmente de lo que Dios ha hecho, de su favor en nuestra vida, en el pasado, como lo ha mostrado, y de su misericordia, y olvidarnos de que Dios está haciendo algo ahorita, aunque no lo veamos, ¿no? Y enfocarnos nada más en las circunstancias que estamos enfrentando, en las circunstancias difíciles. Pero Dios se preocupa por su pueblo, Dios se preocupa por ti, Dios se preocupa por nosotros. Y si el día de hoy reconoces que tienes, ¿verdad?, una herida, un hábito o un complejo que te está frenando en tu vida, te está frenando para hacer todo lo que Dios tiene para ti, lo primero que tienes que reconocer es que necesitas ayuda. No puedes manejarlo por ti mismo, necesitas que su ayuda venga y te cambie y Él intervenga para poder vencerlo, ¿no? Así que lo primero, necesitamos reconocer que necesitamos ayuda. Lo segundo que debes de hacer es creer y saber que Dios es más grande, que Dios es más grande que las circunstancias. Dios es más grande. Escuché esta historia que me gustó, ¿verdad? Un pastor que era papá le está hablando a su hijo chiquito y le quiere hablar de Dios, obviamente, y entonces le empieza a decir: mira, hijo, quiero hablar contigo muy seriamente. Yo quiero hablarte de una persona, que esa persona es la que tiene el control de todo en sus manos, ¿no? Y obviamente el niño tenía una gran admiración por su papá, voltea y le dice: ¿eres tu papá? No, y el niño, el papá, obviamente sintiéndose orgulloso, ¿verdad?, de la respuesta de su hijo, le dice: no, mi hijo, le dice, papá no es el que tiene el control. Y entonces el niño dice: ah, era mi mamá, ya sabía, ¿verdad? Ahora, déjame te digo, en ocasiones tenemos que recordarnos a nosotros mismos quién es la máxima autoridad en el universo, ¿no? ¿Quién es al que no se le escapa nada de sus manos? Tenemos que recordar que Dios es el que tiene el control de todas las cosas, ¿no? Más adelante en el libro de Éxodo vemos cómo Dios escoge a un hombre llamado Moisés como su representante para liberar al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Pero Moisés mismo tenía sus propias broncas internas, ¿no? Años antes él mismo había intentado ayudar al pueblo de Israel y había fracasado, ¿no? Y después de eso huyó 40 años, vivió 40 años en el exilio. Obviamente que el fracaso y el exilio, el estar fuera de su casa y de su cultura, le afectaron su sentir propio, ¿verdad?, su valor propio, su mentalidad, lo que él podía hacer y lo que Dios podía hacer. Pero Moisés necesitaba que le recordaran que al Dios que servía era más grande que sus fracasos y que sus traumas. Ahora, Moisés estaba cuidando el ganado, las ovejas, cuando obviamente ya se había acostumbrado a vivir así, y de repente un arbusto está ardiendo, una zarza, ¿verdad? Y se acerca a ver, resulta que era Dios atrayéndole y hablándonos, ¿no? Éxodo 3, 4 y 5 dice lo siguiente, dice: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acercas más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Éxodo 3, 4 y 5. Ahora, en muchas ocasiones Dios hace esto que vemos aquí con Moisés, ¿no? Dios prende un arbusto, cosas que nos sacan de la rutina, que nos orillan a acercarnos a ver, ¿no?, a buscar a Dios, y de repente Dios nos habla en medio de ello, ¿no? Y Dios le dice a Moisés que Él lo escogió, le empieza una conversación, le dice: yo te escogí para liberar a mi pueblo, ¿verdad? Y Dios le está hablando de algo más grande, de un propósito más grande, ¿no? ¿Y qué hizo Moisés cuando Dios le empezó a hablar de eso? ¿Sabes qué hizo? Sacó sus traumas y sacó sus inseguridades y sacó sus complejos, ¿no? Ahora, él empezó a decir: ¿y qué pasa si no me escuchan, verdad? ¿Y qué pasa si no me creen? ¿Qué va a pasar? Y si me preguntan quién me envió, ¿verdad?, ¿qué les voy a decir? Básicamente no quería ir, ¿verdad? Dios le estaba llamando a escribir con su vida una de las historias más contadas y más resonadas en toda la historia de la humanidad.
Y las heridas, los traumas, los complejos de Moisés lo querían descalificar. Lo traía dentro en su mente, sus traumas, sus complejos, sus fracasos, lo traían y él estaba respondiendo a Dios de acuerdo a esto. Pero la respuesta de Dios lo cambia todo, porque Dios le dice: hey, le vas a decir que yo soy, te envió. Así nada más, ese es el nombre de Dios. Dile que yo soy, me envió. No se trata de las habilidades ni la capacidad de Moisés en este punto, sino de quién lo envió. Yo soy está al frente, está en control, está a cargo. Yo soy está por encima de ti, por debajo de ti, delante de ti y cuidando tus espaldas. Yo soy es más grande que cualquier puerta cerrada, que cualquier fracaso, que cualquier muralla que se pueda levantar en tu contra. No, ahora, si yo soy va contigo, ¿quién puede estar en tu contra? Yo soy es más grande que tus traumas. Yo soy es más grande que tus complejos. Yo soy es más grande que tus malos hábitos. Ese es el nombre de Dios. Yo soy. Ahora, algo interesante de la historia es que Dios le pide que se quite los zapatos, ¿no? Y es un detalle que sucede: quítate las sandalias, ¿verdad? Porque el lugar que pisas santo es. Y algunos de los eruditos bíblicos señalan que es porque eran de piel, y lo que significaba era piel, era carne de animal muerto, y nadie podía presentar un animal muerto a Dios, porque Dios es vida. No, eso es algo que los eruditos han apuntado, ¿no? Y esto es una analogía, porque al Moisés quitarse los zapatos, se tenía que despojar de las cosas que traía puestas, que estaban muertas. Eso es lo que tenía que hacer Moisés. Ahora, todos nosotros necesitamos deshacernos de algunas cosas que andamos cargando, que traen muerte a nuestra vida, ¿no? Necesitamos deshacernos del orgullo, quitarnos, ¿no?, de las excusas. Necesitamos deshacernos de los miedos, quitarnos la negatividad, quitarnos la vergüenza, el deseo de venganza, quitarlo, ¿no? Deshacernos del no puedo, de los pensamientos que te limitan y te autosabotean. Quitarnos todas estas cosas. Déjame te digo, si otros pueden y tú estás con Dios, tú también puedes. No hay nada que te limite. Dios es más grande que los obstáculos. Dios es más grande que las mentiras que alguien más ha dicho de ti. Dios es más grande que las heridas de tu pasado. Dios es más grande que tus malos hábitos que tienes que cambiar y que no has podido hacerlo. Dios es más grande que cualquier situación o circunstancia que se levante en tu contra. Dios es más grande que cualquier persona que quiera hacerte daño. Dios es más grande que lo que dicen las posibilidades o probabilidades que vas a fracasar. Dios es más grande que los papeles que te dicen qué puedes y qué no puedes hacer en este país. Dios es más grande que eso. Tienes que vivir sabiendo que Dios es más grande que cualquier cosa, que cualquier circunstancia, que cualquier mal hábito, que cualquier herida, que cualquier complejo, que cualquier cosa que pueda venir en tu contra para tratar de dañar tu futuro. Dios es más grande que ello. Eso tienes que acordar siempre. Dios es más grande que ello. Y lo tercero es que necesitas darle el control a Dios. Necesitas reconocer que necesitas ayuda, reconocer que Dios es más grande que los obstáculos. Y por último, ¿sabes qué? Ponerlo todo en las manos de Dios, darlo, ¿no? Darle el control a Dios. Mira, una de las cosas más difíciles que nos toca hacer o que podemos hacer es darle el control de nuestra vida a Dios, ¿no? A todos nos cuesta confiar en Dios, que Él tomará el control. Nosotros preferimos tomar el control, pero a todos nos cuesta confiar en Dios, que Él tomará el control y que Él actuará. A Moisés también le pasó. Ahora, si seguimos, ¿verdad?, la historia de Moisés se quería rajar. O sea, él no quería hacerlo. Como decimos los mexicanos, quería rajarse, ¿no? Yo hasta aquí llegué. Literalmente le dijo: ¿sabes qué, Dios? Yo no sirvo ni para hablar, mejor manda a alguien más. ¿Cuántos se han sentido así? Que no son lo suficiente. Yo me he sentido así. Dios, ¿para qué me trajiste a Las Vegas? Mejor hubieras traído a alguien más, ¿verdad? Que predique mejor, que iba a decir mejor parecido, pero no creo, ¿verdad? Y sí creo que Dios latino, pero yo sí me he sentido así, ¿no? Y entonces Dios le pregunta: ¿qué tienes en la mano? Y Moisés le dijo: traigo el cayado. No, o sea, no el cayado, sino la vara del pastor. El cayado, ¿verdad? Era la rama que usaban, una vara. Y
es la herramienta número uno de los pastores, ¿no? Tú veías un cayado y veías que un pastor era un pastor, ¿no? Era parte de su identidad. Y lo que Dios le dice a Moisés es, ¿sabes qué? Ponlo, ¿verdad? Ponlo en el piso. Mira lo que dice Éxodo 4, 3 y 4, las instrucciones que Dios le da. Dice, Éxodo, póngamelo, 4, 3 y 4, dice, ok, dice, deja la cara en el suelo. Está hablando del cayado. Dice, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. Y en cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Ahora, obviamente que Dios le dice, ¿qué traes en la mano, verdad? Traigo la vara. Y le dice, pues ponla, suéltala. Ahora, aquí hay varios significados, ¿no? Porque Moisés tuvo que soltar y poner en el piso delante de Dios su identidad. ¿Quién era él? Porque eso era lo que representaba la vara. Con todos sus mecanismos de su sobrevivencia, representaba su sustento. Ahora, ¿sabe por qué? ¿Por qué lo tuvo que poner? Porque era la única manera de poder ver el poder de Dios. Muchas veces, mucha gente nunca ha visto un milagro, pero porque nunca le ha pedido a Dios, nunca ha soltado las cosas. Tan pronto le pide un milagro, te levantas y tú tratas de hacerlo para que suceda. No, pero para poder ver el milagro, tú necesitas que Dios, entregarle a Dios las cosas. Y Dios no se la quitó y le dijo, ya no tienes vara. No, se la quitó, demostró su poder y se la regresó. Ahora, varias cosas aquí que los eruditos bíblicos dicen, ¿no? Por ejemplo, dice que cada vez que se aparece una serpiente dentro de la narrativa bíblica, tiene algo que ver con el primer capítulo de Génesis. Es como una remembranza de algunas de las promesas de Dios después de que la serpiente engaña a la humanidad, ¿no? De que el pecado entra a este mundo. Y la mayor parte de la historia de la humanidad ha sido la lucha entre el hombre con la serpiente, ¿no? Con el pecado, con la maldad. Ahora, la maldad existe, la maldad es real. Tú nada más tienes que ver Instagram, pues, tienes que ver las redes sociales y está la maldad, lo que está pasando en el mundo. Y hay hombres, ¿verdad?, que se han levantado en contra de ellos. La promesa de Dios es que un día alguien vendría y aplastaría a la serpiente de una vez y para siempre. Y eso fue lo que hizo Jesús, ¿no? Pero en la historia, antes de que llegara Jesús, Dios levantó hombres para traer salvación a su pueblo y que de alguna manera retaron la maldad, retaron lo que estaba mal en este mundo, en esta vida, ¿no? Y fue mientras estuvieron ellos, fue temporalmente. Pero una de las cualidades de estos hombres es que de alguna manera lo que hicieron con su vida, pudieron manejar la maldad, pudieron triunfar con la ayuda de Dios, la maldad en este mundo. Ahora, Moisés no necesitaba una nueva herramienta o un nuevo talento, ¿verdad? Un nuevo don que Dios le diera, ¿verdad?, para luchar en contra de la maldad en este mundo o la maldad en su propia vida. Solo tenía que soltar lo que ya tenía en su mano para que Dios pudiera transformarlo. Mira, hay cosas que tú las tienes aferradas en tu mano. Hay cosas que son parte de tu identidad y que Dios te dice que las tienes que soltar y ponerlas delante de Él. Soltar tu necesidad de siempre tener la razón. Soltar tu necesidad de aparentar que lo tienes todo bajo control. No, soltar tu necesidad de que lo sabes todo. Soltar tu necesidad de aparentar que eres alguien o que tienes valor. Soltar tu necesidad de aprobación. Tienes que soltarlo. Dejar ir la amargura y el enojo. Dejar ir lo que te hicieron. Perdonar, soltar. Olvidarte del desaire que alguien más te hizo, ¿verdad? O que te lastimó. Dejarlo ir, soltarlo. Dejar ir la desilusión de lo que esperabas que fuera tu vida y que el día de hoy no es. Dejarlo ir. Dejar ir el dolor que muchas veces te define y es lo único que hablas, ¿verdad? De lo que te hicieron y cómo es difícil la vida. Y en lugar de ver hacia adelante, siempre viendo atrás. Dejar ir.
dejar ir la vergüenza de lo que sucedió, dejar ir la culpabilidad, ¿no? Y creerle a Dios que eres una nueva persona, dejar ir aquello en lo cual encuentras alivio temporal, ya sea una sustancia, ya sea una relación, pero a poco, sabes que eso te está consumiendo y te está costando todo lo que tienes. Lo que necesitas hacer es soltarlo, ponerlo a los pies de Dios, dejar que sea Dios el que pelee por ti, dejar que sea Dios el que te consuele, dejar que sea Dios que te confronte porque estás mal y que te corrija esos pensamientos tóxicos que te dan vueltas en la cabeza y que están ahí constantemente y que terminas haciendo lo que no debes de hacer. Deja que Dios te muestre la salida, que te guíe a nuevos hábitos mejores, a nuevas personas, nuevas relaciones, a nuevas fuentes de alegría en tu vida. Deja que Dios haga lo suyo, que te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento que Él nos promete. Pero para eso necesitas dejar ir lo que has traído cargando. Necesitas soltarlo, ponerlo a los pies de Dios y dejar que Él tome el control. Ponlo en las manos de Dios. Ahora, las circunstancias de cada uno de nosotros son diferentes. Yo no sé en tu vida cuál es tu pasado. Yo no sé qué fue aquello que te marcó y por lo cual reaccionas el día de hoy así. Yo no sé qué sea lo que estés cargando, pero Dios sí sabe. Y sabes que Dios, así como el pueblo de Israel, el plan de Dios es que fueran libres. El mismo plan que Dios tiene para ti es que seas libre, pero la única manera, ¿sabes qué? Reconociendo tu necesidad, llegando, diciéndole: Dios, te necesito, lo pongo en tus manos. Y el día de hoy, ¿sabes qué? Yo quiero retarte a que tú le puedas decir a Dios: Dios, yo pongo aquí delante de ti lo que soy, que al final de cuentas esto que vienes arrastrando ha formado parte de tu identidad. Y pónselo y créele a Dios que en Cristo somos nueva criatura. Él hace todas las cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron, Él hace todas nuevas. Pero es una cuestión de creerle a las promesas de Dios, que tu pasado no te marque y no dicte tu identidad, que las heridas no marquen tu identidad, que tus deseos más profundos, ¿verdad?, de ser validado, de tener el control, de querer ser alguien, no controlen quien tú eres. Pero tú necesitas llegar con Dios y decirle: Dios, aquí estoy, lo pongo en tus manos. Quiero invitarte, cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y si tú dices: ¿sabes qué? Dios, yo quiero cambiar, yo necesito ayuda, yo necesito que mi corazón sane, yo necesito poner estos complejos, este complejo de inferioridad, estas heridas que me hicieron, este deseo de venganza que no puedo perdonar, yo quiero ponerlo el día de hoy en tus manos. Yo quiero invitarte a que lo hagas y que le digas: Dios, aquí estoy, aquí está, necesito ayuda, cámbiame, Dios. Ya no quiero ser igual. Y yo quiero invitarte a que tú examines tu corazón, examines tu vida. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que le entregues? Y mientras los muchachos cantan el coro de esta canción, después de cantarlo, yo quiero orar por ti. Quiero que me acompañes a entregárselo a Dios. Así que escucha el coro de esta canción, piensa en tu corazón, deja que Dios te hable y después vamos a orar. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad
traigas todas estas cosas a Jesús. Fuerte soy, solo Él, mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Si eres tú, ¿por qué no te pones de pie mientras cantamos otra vez? Si eres En tú, Jesús Dios está diciendo, fuerte soy, solo Él, mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. una vez más vamos a cantar. En Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Levante sus manos, Padre. En esta hora queremos entregar todas estas cosas en tus manos. Y pon tus palabras ahí, Dios. Yo te pongo mis fracasos, yo te pongo mi ruptura, yo te pongo mi falta de perdón, yo te pongo mi corazón en tus manos. Yo te pido que tú lo sanes de mi pasado, de mis complejos, que me des la salida, que me ayudes a salir de estos malos hábitos, que me quites estos pensamientos tóxicos en mi mente. En el nombre de Jesús te pido que tú domines mis pensamientos, que me traigas personas a mi alrededor, que me ayuden a ser la persona que tú quieres que sea. Yo me rindo, Dios, rindo mi identidad, quien yo soy, mis dolores, mis complejos. Dios, cámbiame, transfórmame, hazme la persona que tú quieres que sea. Ayúdame a ver la vida y las circunstancias como tú quieres que las vea. Trabaja en mi corazón. Yo te entrego todo lo que soy, Dios. Mi pasado, mis pecados, Dios. Límpiame. Yo te pido que tú me hagas verdaderamente libre, como dice tu palabra. ¿Por qué no cantamos una vez más? Ayúdame cantando. En Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Una vez más. En Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Gracias, Señor. Yo te pido por la vida de cada persona en este lugar, que tu espíritu traiga un impacto real. Yo te pido que tú vengas, Señor, y tú nos empieces a hablar, que nos abras los oídos espirituales, los ojos espirituales para oírte a ti. En este momento reprendo cualquier influencia del enemigo en nuestra mente, en nuestro corazón, para querernos mantener en esclavitud. Y yo te pido que tu libertad, tu espíritu venga sobre cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Proclamamos un aplauso fuerte a Dios.